Su investigación se centra en temáticas de violencia de pareja contra las mujeres, violencia de género en el ámbito laboral y educativo y violencia contra la infancia. También en el rol de la estructura social, sobre la violencia interpersonal en el contexto familiar y el rol del Estado en garantizar que las mujeres vivan una vida libre de violencia. Tenemos a Damián Clark, que es doctor de Economía de la Universidad de Oxford y actualmente académico de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Él es investigador de EMDIF, también en el área de dinámicas familiares y demográficas. Su investigador reciente se enfoca en salud materna, salud infantil y fertilidad. Actualmente trabaja en el proyecto de investigación COVID-19 y distanciamiento social, el impacto en violencia familiar e inequidad de género, que está financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo por la NIT. Y finalmente Pilar Larroulet es doctora en Criminología y Justicia Criminal de la Universidad de Maryland y es académica del Instituto de Sociología de la Universidad Católica de Chile. También es investigadora de EMDIF en el área de dinámicas familiares y demográficas. Su investigación se centra en la reinserción social de mujeres privadas de libertad, continuidad y discontinuidad intergeneracional del crimen, todo esto desde una perspectiva longitudinal. También está trabajando actualmente en el proyecto de investigación COVID-19 y distanciamiento social, el impacto de la violencia familiar e inequidad de género que financia la NIT acá en Chile. Queremos invitarlos, antes de comenzar esta actividad, a realizar las preguntas a los expositores en nuestro Facebook y también en el link que debería aparecer abajo del video de Facebook. Nosotros nos vamos a asegurar de hacerles llegar estas preguntas a los investigadores cuando tengamos la discusión final. Con eso comenzamos este webinar, entonces reflexionando sobre lo que es la violencia de pareja, para luego pasar a una presentación más ligada a los datos que existen sobre este problema en el contexto actual de pandemia, tanto en México como en Chile. Así que bienvenida Sonia, muchas gracias por acompañarnos y adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación y también pues muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo en este webinar y también por el interés mostrado en esta problemática. Voy a empezar a compartir mi pantalla porque a lo mejor resulta como más sencillo el hecho de contar con una presentación. Primero de todo, me gustaría mencionar que la problemática de la violencia de pareja en contra de las mujeres, pues es una problemática que aqueja a distintos países. Es decir, no es algo privativo de un contexto concreto. Por ejemplo, según los datos de una encuesta nacional representativa en el que participaron más de 160.000 mujeres en México para el año 2016, muestra que en términos de violencia física y o sexual de pareja, el 7.6% de las mujeres mexicanas la padecieron. Los datos, por ejemplo, de la tercera encuesta nacional de violencia intrafamiliar contra la mujer y delitos sexuales que se realizó en Chile, nos muestra que en el año 2017 21% de las mujeres padeció violencia intrafamiliar. Estos datos no son como muy comparables porque el que les he presentado sobre México hace referencia a violencia de pareja, pero el dato que están viendo ustedes aquí en pantalla, este 21%, hace referencia a la violencia que ocurre en el interior de las familias, que puede ser por parte de la pareja, pero también por otros integrantes de la familia. Y me gustaría reflexionar un poco a qué nos referimos cuando hablamos de violencia de pareja, a qué nos referimos y qué tenemos en mente al respecto. ¿Por qué? Porque la mayoría de ustedes, si cierran los ojos ahora y yo digo violencia de pareja, lo primero que les va a venir a la cabeza, ¿qué es? Muy probablemente les vaya a venir imágenes de mujeres severamente golpeadas, mujeres que acuden a servicios para pedir acceso a un refugio, etc. Pero es necesario saber que no todas las violencias de pareja son de esta manera que nosotros nos estamos imaginando. Es decir, no todas las dinámicas de violencia corresponden a esta representación social de la violencia. Es por eso que
necesitamos diferenciar entre las distintas dinámicas. La primera dinámica en una relación de pareja violenta es la de violencia situacional. Otra segunda dinámica es la del terrorismo íntimo. Una tercera dinámica es la de la resistencia violenta. Y una cuarta dinámica es el mutuo control violento. Esta diferenciación entre dinámicas ya la empezó a desarrollar Michael Johnson, que es un sociólogo estadounidense, en 1995. Y lo que nos permite diferenciar entre estas dinámicas que voy a abordar ahora muy brevemente es el tema del control, el deseo de dominación de la pareja, el intento de poseerla y controlar todos los ámbitos de la vida de la pareja. Este elemento, que es el control, es algo central que nos permite diferenciar entre estas dinámicas. La primera dinámica a la cual hacía referencia es precisamente la violencia situacional, que es una violencia bidireccional, es decir, puede ejercerse del hombre hacia la mujer, pero ojo, también la mujer puede ejercerla hacia el hombre, ¿ok? Que sea bidireccional, es decir, que vaya en las dos direcciones, no significa que sea simétrica, ¿vale? Para que fuera simétrica tendríamos que estar pensando en que tuviera las mismas consecuencias. Y la mayoría de los estudios lo que nos muestran es que las repercusiones sobre la salud de las mujeres que padecen violencia son mucho más grandes que las situaciones de violencia que padecen los hombres. Este tipo de violencia no implica control, ¿vale? El control puede incluir la violencia patrimonial y económica, violencia psicológica, el uso de los niños, las amenazas, intimidación, cuando alguien invoca el privilegio masculino, que es así como de que esto se va a hacer así porque yo lo quiero, porque yo soy el macho y porque yo mando, ¿vale? También implica el estar monitoreando constantemente a la persona, culparla de todo, amenazarla, boicotear incluso su vida laboral, escolar o familiar. Entonces, esta primera dinámica, que es la violencia situacional, no implica todas estas tácticas de control, ¿vale? A diferencia de otras dinámicas de violencia. Entonces, junto con esta violencia situacional, que es bidireccional, que no hay este deseo de control y que se producen determinadas escaladas vinculadas a conflictos y tensiones, vemos que esta violencia es esporádica. Entonces, para la mayoría de ustedes, esta imagen de violencia situacional no es la que probablemente les haya venido a su cabeza cuando empezamos a hablar de violencia de pareja. La que probablemente les haya venido es la imagen de mujeres que padecen terrorismo íntimo, ¿vale? Estas mujeres que padecen terrorismo íntimo, la violencia es unidireccional. Es la violencia del hombre hacia la mujer, donde sí existe este deseo de control y de posesión. En estos casos, la violencia ya ha escalado tanto en frecuencia como en severidad. Y es más, hay veces que no es necesario ni el ejercicio de la violencia física ni de la violencia sexual para controlar completamente todas las dimensiones de la vida de una mujer. El terrorismo íntimo es la representación social dominante, pero como vamos a ver, afortunadamente no son la mayoría de casos. La tercera dinámica que tenemos en las dinámicas de violencia es precisamente la resistencia violenta, que son esas situaciones de terrorismo íntimo en las cuales la mujer se resiste y se resiste de manera violenta. Aquí hay un deseo de control, igualmente, del hombre hacia la mujer. Pero, a diferencia del terrorismo íntimo, la mujer lo que hace es resistirse de manera violenta. La cuarta dinámica que Johnson nos comenta es el mutuo control violento. Es una situación de terrorismo íntimo, por así decirlo, bidireccional. Es muy poco frecuente y los estudios que hemos realizado a partir de encuestas no permiten el saber cuál es la magnitud. También Johnson habla de una tipología que es el terrorismo íntimo familiar,
que ahí no solamente es el hombre quien ejerce este deseo de control y posesión y violencia hacia la mujer, sino que la familia extendida, que es muy común, por ejemplo, en el caso de México, que las personas establezcan patrones de residencia con los padres, principalmente del marido, sean funcionales a la hora de controlar a la mujer y a la hora de ejercer determinada violencia de carácter emocional hacia ella. Alguno de ustedes puede estarse planteando, bueno, ¿y por qué tenemos que diferenciar entre estas dinámicas? Pues tenemos que diferenciar porque el nivel de peligrosidad que implica para las mujeres es muy distinta. Aquí tienen unos datos de cuáles son las consecuencias sobre la salud de las mujeres que han padecido violencia de pareja en México, la misma encuesta que les estaba referenciando. Y si ustedes se fijan, el porcentaje de mujeres que, por ejemplo, ante una situación de resistencia violenta han tenido que ser hospitalizadas o han requerido cirugía, es estadísticamente mayor que las que han padecido violencia situacional. Pensemos, por ejemplo, en consecuencias como moretones, inflamación de una parte del cuerpo. 29% de las mujeres que han padecido violencia situacional lo han experimentado, pero lo que estamos viendo es que las mujeres que han padecido resistencia violenta, el porcentaje es casi el doble, o el 41% de las mujeres de terrorismo. De la misma manera podríamos ir viendo cómo estas dinámicas de violencia son distintas y a la hora de hablar de violencia en tiempos del COVID necesitamos necesariamente nombrar las violencias porque las distintas dinámicas son distintas, disculpen, aparte tienen distintas repercusiones para la mujer y sobre todo saber si en esas dinámicas violentas existe este deseo de control o no existe deseo de control. Estudios realizados en otros países nos han mostrado, por ejemplo, que el riesgo de una mujer de ser asesinada por su pareja íntima, es decir, feminicidio, incrementa exponencialmente cuando una mujer padece violencia de pareja en la cual hay control. Es decir, cuando estamos ante situaciones de terrorismo íntimo o situaciones de resistencia violenta. También las implicaciones en términos de políticas públicas son distintas dependiendo de qué tipo de dinámica violenta estén inmersas las mujeres. Muchas gracias. Perdón, muchas gracias, Sonia. Por favor, Damián, Pilar. A partir compartiendo pantalla. Esto siempre tiene su... ¿Me confirman? ¿Se ve? ¿También? ¿Estamos bien? Contexto de la preocupación por el COVID, ¿cierto? Todos sabemos que las estrategias adoptadas para hacer frente al COVID-19 se basan principalmente en el distanciamiento social. Hoy estamos cada uno desde sus propias casas, tenemos la suerte de poder tener a Sonia con nosotros, que si no, no podríamos probablemente, discutiendo este tema en vez de estar en una misma sala. Y prácticamente todos los países han aplicado cuarentenas que restringen el movimiento de las personas en el territorio, y se han cerrado escuelas, universidades y lugares donde la población se concentra. Estas medidas han sido sin duda clave para enfrentar la pandemia, han permitido reducir el número de casos y con ello obviamente el número de muertes, que es algo que nos preocupa a todos y a todas. Pero han sido, sin embargo, han traído consecuencias en otros ámbitos, ¿cierto? Hemos visto la discusión reciente, al menos en la prensa chilena, pero también a nivel internacional, sobre el temor, el riesgo de un aumento de la brecha educacional y por lo tanto la presión por abrir colegios.
Hemos visto en el caso chileno las consecuencias negativas en términos de empleo, que se ha hecho bastante patente en esta última semana. Pero en este webinar nos estamos enfrentando a otro problema social que obviamente es muy preocupante, que es la violencia doméstica, y particularmente en el foco de nuestro caso es la violencia de pareja. Y a nivel general, uno podría decir a priori que no es tan claro si las medidas de distanciamiento o el contexto de las medidas adoptadas en el contexto COVID aumentan o no la violencia doméstica, que es la gran pregunta yo creo que todos tenemos, no solo en Chile, sino que a nivel mundial, en México también. Porque, por un lado, si uno piensa, uno podría esperar un aumento, ¿cierto?, en la violencia, asociado a mecanismos que tradicionalmente han estado asociados a un aumento en otros tipos de delitos. Por ejemplo, el estrés que se vive en el contexto de pandemia, específicamente el estrés económico, donde la literatura en términos de género y violencia de pareja muestran que un desempleo masculino va asociado a una mayor probabilidad de ejercer violencia de pareja. No es así en el caso del desempleo femenino. Pero también podría aumentarse la violencia, por ejemplo, en un escenario de aumento de consumo de alcohol y drogas, sustancias que también se relacionan con mayor violencia. Y principalmente, y el foco central probablemente de preocupación a raíz de las medidas de distanciamiento, por la copresencialidad, uno podría decir, del abusador y de la víctima en el mismo hogar, ¿cierto? Desde la teoría de las actividades rutinarias, una de las teorías del delito, se plantea que para que un delito ocurra, tiene que confluir en un momento y un espacio determinado del tiempo una víctima, un ofensor, y no contar con terceras personas que puedan intervenir para evitar ese delito. Esto es consistente, esto es lo que está ocurriendo hoy en día, ¿cierto? En un mismo lugar está la potencial víctima y el potencial ofensor. Y es consistente también con la evidencia que existe en términos de violencia doméstica, que muestra que durante los fines de semana y en periodos de vacaciones, principalmente de invierno, son periodos donde hay mayor probabilidad de sufrir violencia doméstica. Esto de las vacaciones de invierno yo creo que hace más sentido en el contexto del hemisferio norte, donde los colegios, las universidades y muchos lugares de trabajo incluso cierran en el periodo de Navidades, y además un periodo de invierno, o sea, las personas están al interior del hogar de manera más intensa, ¿cierto? Pero también, por otro lado, al estar todos más tiempo en la casa, uno podría pensar, podría llevar a una disminución en la violencia, porque el agresor también sabe que los vecinos también están al lado y pueden escuchar, intervenir de manera más temprana de lo habitual, ¿cierto? O el hecho que los hijos e hijas de la pareja estén presentes, que es lo que ocurre en todos los países dado el cierre de los colegios, puede actuar como un inhibidor en la conducta abusiva, es decir, hay un cierto control social informal, uno podría decir, que podría estar actuando en el contexto de la respuesta hacia la pandemia del COVID, y que podría hacernos pensar quizás en una cierta disminución de la violencia. Ahora, lo más complejo es, sin duda, es que cómo podemos saber lo que realmente está pasando. Porque como todos sabemos, los delitos tienen lo que se conoce como la cifra negra. Es decir, no todos los delitos que ocurren son reportados al sistema de justicia, ¿cierto? Y hay ciertos delitos que son particularmente problemáticos en este respecto. Uno de ellos es la violencia contra la mujer y la violencia de pareja, en todos los ámbitos, desde la violencia psicológica hasta la violencia sexual. Según los mismos datos de la Encuesta Nacional de Víctimas de Violencia Intrafamiliar del 2017, que Sonia mostró en el caso chileno, solo un 23% de las mujeres que fueron víctimas de violencia sexual en el año previo denunció, ¿ya? El porcentaje es un poco mayor, 37%, entre quienes sufrieron violencia física, y también cercano al 20% entre quienes sufrieron violencia psicológica, pero lo que estamos hablando, por lo tanto, que hay un porcentaje enorme de este tipo de delitos que no son denunciados, y por lo tanto, ¿cómo podemos saber lo que está ocurriendo? Y en este contexto, además, tenemos que pensarnos cómo se puede denunciar si el agresor está en la casa, y además yo como víctima potencial tengo prohibición de salir, ¿cierto? En el caso chileno además es más emblemático porque tenemos que pedir hasta un permiso para poder salir. En este gráfico, como motivacional al menos, tenemos información que recogimos de medios de prensa, si no me equivoco, alrededor de abril de este mismo año, de distintos países. Y los círculos blancos muestran cambios porcentuales en el número de llamadas de teléfonos de ayuda reportados, insisto, en la prensa, y los círculos azules reflejan cambio en el porcentaje de denuncia recibida por el sistema de justicia. La línea roja es el 0, ¿ya? Y por lo tanto, todos los puntos que están a la derecha de esa línea roja indican un aumento en el porcentaje, y los que están a la izquierda una disminución. Y como se puede apreciar en esta lámina, a nivel internacional,
pareciera haber un cierto aumento, pero ese aumento se ve principalmente en la cantidad de llamadas a teléfonos de ayuda y la relación con el número de denuncia un poquito menos claro. Acá está Chile, acá está México, y ahí están los otros países entre medio. Y esto, insisto, apunta a este tema central de la violencia doméstica. Creemos que la violencia puede haber aumentado por las razones que ya dijimos. A la mayoría de los mecanismos apuntan, asociados con un aumento o una disminución del delito, apuntarían a un potencial aumento de la violencia doméstica. Pero, ¿cómo podemos medir lo que ocurre al interior del hogar? ¿Son las denuncias que se realizan al sistema de justicia, carabineros, fiscalía, en el caso chileno, un buen indicador de lo que ocurre? ¿O quizás son las llamadas de teléfono, un proxy más cercano a los actos, a la presencia o no de actos de violencia en el hogar? Y acá, ojo, que hay que destacar que no solo la denuncia tiene problemas, tiene una dificultad adicional por los temas de movilidad, sino que incluso la llamada puede verse afectada por el hecho de que está el abusador en el mismo hogar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa en Chile? Esto es lo que hemos estado trabajando con Damián y un equipo de investigadores, que hemos estado colaborando con el Ministerio de la Mujer para analizar este problema, usando los distintos datos administrativos que existen y que nos permiten tener una cierta comprensión de lo que está pasando. En primer lugar, tenemos datos de las llamadas telefónicas recibidas tanto por el número 1455, que es el teléfono de ayuda que tiene el Ministerio de la Mujer, como las llamadas recibidas por Carabineros, que también es un teléfono de ayuda. Por otro lado, tenemos las denuncias que se han hecho tanto a Fiscalía como a Carabineros en términos de violencia doméstica. ¿Por qué es importante tener estas distintas fuentes de información? Porque creemos que nos dan distintas aproximaciones al mismo problema, y de hecho nos pueden iluminar no solo en las respuestas que el sistema está dando o que debiese dar de mejor manera, sino que también, y aquí apuntando a lo que presentó Sonia antes, quizás el tipo de violencia que está accediendo o no a los servicios que el Estado provee. Por ejemplo, uno podría esperar que violencias más severas o con consecuencias a la salud más severas sí van a seguir siendo reportadas, en cambio aquellas otras violencias, otros indicadores de violencia que quizás no tienen consecuencias de salud tan severas, podrían estar no siendo reportadas, y por lo tanto nosotros como sociedad y el Estado en su conjunto podrían no estar respondiendo a ese tipo de violencia. Y acá lo dejo con Damián, que presentará lo que viene. Bueno, muchas gracias, Pilar, y gracias a todas las personas presentes. Vamos a empezar mirando unas cifras bastante descriptivas y después vamos a pasar a pensar un poco en lo que dice Pilar, de cómo podemos inferir qué está provocando este aumento de que estamos hablando cuando vemos llamadas en otros contextos y también cambios en denuncias. Entonces aquí lo que tenemos es un gráfico simple de la cantidad de llamadas diarias que se realizan en Chile al número 1455. Eso es el número telefónico del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Y lo que vemos, aquí tenemos una línea roja vertical, que sería la fecha de la primera cuarentena y, bueno, la fecha de cierre de colegios en Chile. Hubo un leve aumento en llamadas, pero eso realmente empezó a aumentar abruptamente en abril y en mayo. Aquí, en promedio, estamos hablando de un aumento de alrededor de 200%, o sea, una duplicación, de llamadas, pasando de alrededor de 200 al día a 400, 600, incluso llegando unos días a casi 1200 al día. Entonces es un aumento importantísimo. Obviamente aquí están pasando muchas cosas, entonces no es, o sea, por ejemplo, algo que vamos a hablar un poquito más adelante. Al mismo tiempo, dado el aumento de llamadas, han surgido otros canales como el canal WhatsApp del Ministerio. Entonces, por ejemplo, esta caída después de mayo puede deberse a varios factores. Puede ser que las personas están aprendiendo a manejar situaciones terriblemente difíciles en cuarentena, pero también puede ser que algunas de esas llamadas ahora están pasando a canales de WhatsApp o otras vías de ingreso. Lo que de hecho observamos aquí, también observamos en las llamadas que ocurren al número 149, Fono Familia del Carabineros, también hay un aumento importante, y de hecho la caída en este teléfono es menos marcado. Entonces vemos básicamente un aumento importante. Si después ahora pasamos a mirar las cifras mes por mes, lo que vemos, eso es la misma línea telefónica del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.
que no es que estamos volviendo a lo que fue antes. O sea, aquí las barras azules son las llamadas por mes en el año 2019, donde vemos que básicamente hay una tendencia bastante plana de entre 3.000 y 500.000 llamadas por mes, que es una cantidad importante. O sea, en la línea base ya antes de COVID es evidencia de un problema grave que tenemos con violencia en el hogar. Ojalá esos números fuesen ceros, pero lo que estamos viendo ahora post-COVID, que sería 2020, es que básicamente ya a partir de marzo empezaron a aumentar de forma importante, pasando de 5.000, 6.000 a 8.000 y en mayo 16.000. En junio, claro, tenemos una caída, pero todavía estamos hablando de una duplicación de la cantidad de llamadas a este número. Y después hay que sumar que tenemos 149 de carabineros, llamadas de la PDI. O sea, eso es solamente una muy pequeña porción de las personas que están buscando ayuda de forma urgente por violencia intrafamiliar. Otra cosa, y bueno, hablamos un poco, o sea, Pilar presentó un poco la idea de que aquí tenemos potencialmente una cifra negra. Posiblemente aquí una de las cosas más preocupantes sería si miramos la tendencia de denuncias. Si uno piensa, bueno, hoy en día hay más casos de violencia doméstica, entonces lo que debemos observar es un aumento en denuncias. Así por lo menos sabemos que si el problema ha agravado, vamos a tener una solución de alguna forma jurídica, por lo menos proporcional con las llamadas. Y lo que vemos es todo lo opuesto. O sea, aquí, partiendo más o menos a mitad de marzo, aquí tenemos líneas grises, que serían las denuncias a carabineros por violencia intrafamiliar en año 2018 y 2019. Y lo que vemos en la línea roja, que son las mismas denuncias por 10.000 habitantes, en 2020 es que en vez de aumentar, lo que está pasando es una caída. Y eso es una preocupación gravísima, porque básicamente pensamos que podría haber más violencia y al mismo tiempo menos canales para pedir ayuda de manera formal. O sea, aquí lo estamos presentando en tasas por 10.000 habitantes, pero estamos hablando alrededor de 8.000 denuncias por mes en carabineros, que ya es solo una porción de una pequeña porción de todos los crímenes de violencia intrafamiliar, que está cayendo a 7 o 6.000 casos por mes. Ahora entonces la pregunta grande y lo que nos dejó Pilar es, ¿qué podemos decir? Porque obviamente en tiempos de COVID ha cambiado muchas cosas. O sea, ha cambiado el tema económico, ha cambiado el tema de estar más tiempo en casa. Hay distintos modos, o sea, hay personas que están más tiempo en casa porque saben que deberían estar en casa para evitar contagiarse con COVID. Hay otras personas que están en casa porque hay una cuarentena en su comuna. Y ahora si pasamos a la siguiente lámina, un beneficio que tenemos en Chile que nos permite intentar aprender un poco acerca de las cuarentenas es que justamente fuesen cuarentenas dinámicas. Entonces aquí, este GIF que estamos observando es la manera en que, bueno, aquí estamos mostrando la región metropolitana, pero sobre el tiempo las comunas van entrando y saliendo de cuarentenas, como todos aquí lo sabemos, y paulatinamente ha ido llegando más y más población a estar bajo cuarentena. En Santiago, por lo menos, estamos hablando de 8 millones de personas, o sea, ya en julio básicamente toda la población de la región metropolitana está bajo cuarentena. Que esto fuese dinámica, o sea, algunos entran una semana, otros entran después, nos permite de alguna forma aislar el impacto de las cuarentenas de otros temas más globales, como que COVID llegó y todas las personas están en sus casas, hay muchas pérdidas de empleo. Entonces, en lo que queda de esta presentación, quiero mostrar un par de gráficos, queremos mostrar un par de gráficos para intentar entender qué está sucediendo y qué podemos decir es explícitamente por cuarentenas y qué es algo general. Entonces, aquí en este gráfico lo que estamos observando, si se acuerdan, vimos un aumento importante en llamadas a nivel nacional. Aquí estamos comparando los lugares con y sin cuarentena antes y después de la cuarentena. Entonces, todas
los puntos redondos son nuestra estimación y las líneas son nuestro intervalo de confianza. Nos dice cómo comparar las comunas con y sin cuarentena antes de la imposición de la cuarentena, y lo que vemos es que básicamente siguieron una tendencia plana, o sea, estuvieron como evolucionando de la misma forma. Después de la cuarentena, los que tienen cuarentenas, o sea, esos puntos 0, 1, 2, 3, en los meses posteriores a la cuarentena, aumentaron de forma importante la cantidad de llamadas. Entonces, aquí estamos hablando de el aumento importante que hubo en llamadas en todo el país, que sucedió en todas las comunas, es más alto en comunas donde hubo cuarentenas. O sea, eso es independiente de la restricción de movimiento que todas las personas tuvieron para estar más tiempo en casa. Ahora, si observamos lo mismo, si pasamos a ver la tasa de denuncias, aquí tenemos la misma idea, pero a nivel de día. Tenemos gráficos a nivel de semana donde se ven los impactos de forma más claro. Lo que observamos es básicamente lo opuesto, que es, si bien es un gráfico bastante ruidoso con algunos valores no estimados de forma muy exacta, sí vemos después de la cuarentena una reducción en denuncias por violencia doméstica, violencia intrafamiliar, después de la cuarentena, algo que no vemos antes de la cuarentena. Eso, de hecho, cuando miramos eso semana por semana, lo que vemos es que en las primeras 3, 4, 5 semanas se ve una caída importante y después empieza a recuperar. Entonces hay algo de evidencia de que tal vez las personas están denunciando, pero con un desfase, que obviamente no es lo ideal, pero por lo menos parece ser no constante en el tiempo. Y bueno, en honor al tiempo, voy a resumir brevemente. Eso es parte de un proyecto más grande que tenemos con Pilar y con varias personas más, con la ayuda del Ministerio de la Mujer, de ANID, de varios subsecretarios y universidades. Obviamente un tema muy importante, y eso es algo que hemos visto también en la presentación de Sonia, es cómo pensamos en medir violencia intrafamiliar. O sea, nosotros observamos varias cosas, llamadas, observamos denuncias. Obviamente hay muchas personas que nunca denuncian, entonces, y tampoco llaman. Siempre va a ser un desafío importante medir violencia intrafamiliar, entonces, como yendo hacia el futuro, algo que vamos a hacer, que va a ser clave, es preguntar a las personas, hacer una encuesta a nivel nacional, idealmente en todas las regiones de Chile, para intentar entender cuáles son las barreras principales que están impidiendo la denuncia. Lo que presentamos hoy día es mostrar este aumento en llamadas, la aparente disminución en denuncias. Obviamente hay otras cosas que están sucediendo, o sea, ha sido un tiempo con muchos cambios y también con muchas reacciones positivas, podríamos decir. O sea, hay que notar que hay líneas de acceso nuevo, por ejemplo, la línea de WhatsApp del Ministerio de la Mujer, también campañas como Mascarilla 19. Entonces, hay que pensar en todas las distintas vías cuando medimos el nivel de este problema. Y por último, en lo que queda de un proyecto importante para intentar dar respuestas públicas a problemas de violencia doméstica, lo que pretendemos hacer es enfocarnos en cuáles son los grupos y áreas más afectadas, y eso es algo transversal en todo el país, o hay algunos grupos más y menos vulnerables que logran denunciar más y menos, y eso es algo que realmente se puede contestar muy bien con una encuesta. La pregunta clave hoy en día es qué pasa con la salida de la cuarentena. Si lo que vimos al inicio de un aumento de llamadas y denuncias provocado por la cuarentena es algo simétrica. Lo que uno espera es que sí, que cuando salimos de cuarentenas empiecen a caer y ojalá incluso logramos mejorar con respecto a años anteriores. En la práctica no es algo que sabemos todavía, porque entendemos que no es que las cuarentenas se levanten y todas las personas vuelvan a comportarse como antes, por supuesto. Y por último, otros mecanismos, como ha mencionado Pilar, que hay un tema importante de pensar que por ejemplo, han habido muchos pérdidas de empleo, mucho estrés económico, y eso es un tema que siempre es de preocupación cuando se habla de violencia doméstica.
Bueno, muchas gracias. Creo que ahora abrimos a preguntas, así que estamos muy abiertos a sus reflexiones o preguntas. Gracias, Dami. Antes de pasar a las preguntas, queremos invitar a Sonia a que nos muestre también lo que ella ha podido averiguar en su investigación hace unos años y ahora en este contexto acerca de este tema en México. Sí, perdón, Vivi, me confundí del orden. Bueno, todo bien. Sonia. Me ha gustado muchísimo la presentación que nos han realizado Pilar y Damián, y van a ver que hay pues muchísimas similitudes entre México y Chile. Antes de nada, me gustaría volver a retomar un poco el tema de estas distintas dinámicas de violencia de pareja. Los datos más recientes que tenemos en México, que hacen referencia al 2016, nos muestran que el 7.6% de las mujeres había padecido violencia física y o sexual más algún grado de control. Claro, esto es mucho, esto es poco, pues la respuesta tendría que ser cero. Y una de las grandes preguntas que nos estamos planteando a nivel internacional es ¿qué está sucediendo ahora en este contexto de pandemia? Yo ya no le llamaría cuarentena, ¿no? Porque cuarentena nos hace referencia a los 40 días y al menos aquí en México, desde que inició a finales del mes de marzo, pues ya llevamos varios meses. Es decir, yo creo que tendríamos hasta que inventar un nuevo término al respecto. Entonces, habiendo dicho esto, cuando inició en la famosa cuarentena, iniciaron unas campañas muy importantes a nivel federal del quédate en casa, ¿vale? Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. La cual cosa ha sido como muy complejo en un país tan desigual como el caso de México, donde tenemos una población económicamente activa que está en la informalidad muy considerable y cuando también tenemos unos niveles de pobreza que, según Naciones Unidas, se estiman entre el 40 y 60% de la población. Entonces, claro, esta política de quédate en casa, ¿qué implicaciones tiene? Incluso he puesto aquí esta figura de esta fotografía que aparece Susana, ¿vale? Y ella es Susana Distancia, ¿no? Así se llamó. Entonces era así como de que mantengamos la distancia. Claro, pero el mantener la distancia y el quédate en casa, ¿qué ha implicado? Pues como decía Pilar y Damián, pues ha implicado pues, un incremento de las tensiones, ¿no? Tensiones vinculadas al desempleo, al hacinamiento, a la enfermedad y también debido a la exposición al riesgo. ¿Por qué? Porque la posibilidad de estar con personas que potencialmente pueden ser agresoras, pues acaba incrementando. Y ante la pregunta esta de que, ¿qué está pasando en tiempos del COVID? La respuesta es que no lo sabemos. Y no lo sabemos porque no contamos con estudios representativos. Hay algunas encuestas electrónicas que se han llevado a cabo, pero el gran problema es qué tan generalizables son esos resultados, porque sabemos que hay un sesgo de autoselección. Sabemos que, al menos el Colegio de México, aquí en México, va a llevar a cabo un estudio comparativo con base poblacional en distintas ciudades de América Central y América Latina, indagando exactamente sobre las dinámicas de violencia en tiempos del COVID. Pero mientras tanto, la verdad, no lo sabemos, no sabemos qué está pasando. Y claro, y hay varias hipótesis que van desde que una parte de la violencia
de pareja puede estar iniciando como consecuencia de esta situación. Otros podemos ver que son casos en los cuales a lo mejor se ha incrementado la dinámica de violencia o se ha podido decrementar, como muy bien nos comentaba Pilar, porque el hecho de que haya vecinos y que haya otras personas, ¿vale?, ejerce pues determinado control social sobre la persona agresora. O también es posible que se haya estabilizado, pero en realidad sin estudios de carácter poblacional no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en las noticias aparecen en México titulares como este, ¿no? Aumentan rescates de mujeres confinadas, la red de refugios nos indica que se ha producido un 80% de incremento de las solicitudes de apoyo. Este es del día 17 del mes de julio, que dice, bueno, la violencia doméstica contra la mujer aumenta en 60% en México durante la pandemia. Claro, y aquí he puesto, como ven ustedes, esos signos de interrogación, porque en realidad, sin estudios poblacionales, pues es que no lo sabemos, honestamente no lo sabemos. ¿Y cómo nos podemos aproximar al fenómeno? Bueno, pues ya sabemos que encuestas en este momento no disponemos. Y lo que disponemos son, en México, datos como los que nos han presentado Pilar y Damián. Es decir, datos de los sistemas de seguridad pública y procuración de justicia, ¿vale? Denuncias, procuración de justicia, llamadas de auxilio, seguridad pública, que ahí estamos viendo que son mujeres que piden ayuda formal. O también nos podemos aproximar a partir de los datos de sistemas de provisión de servicios a víctimas, que son datos tanto de ayuda formal, que son a instituciones, como informal. Pero el problema está en que la calidad de los datos de los que disponemos no es muy buena. Y aparte porque la mayoría de datos se encuentran de manera desagregada, porque puede haber mujeres que pueden llamar a la policía municipal, puede haber otras que pueden llamar a la procuraduría, puede haber otras que pueden llamar o recurrir a otros servicios. Entonces, básicamente, ambas fuentes de datos a partir de las cuales podemos aproximarnos tienen limitaciones. ¿Por qué? Porque sabemos que no todas las mujeres buscan ayuda y también sabemos que no todos los delitos son denunciados. De acuerdo con la encuesta nacional de percepción de inseguridad en México que se realizó en el año 2019, el 93% de los delitos no son denunciados en México. Esto que llamamos esta cifra negra, ¿vale? Es altísima. Entonces, en el caso de México concretamente, ¿qué tenemos que esperar incluso de esta aproximación que podemos realizar? Si sabemos que el porcentaje de delitos no denunciados, o que aunque las personas acudan a poner una queja o una denuncia, pues que no resultan en la apertura de una carpeta de investigación, que aquí se llaman averiguaciones previas. Entonces, esto es para comentar que estas aproximaciones que podemos hacer incluso en el caso de México solamente nos permiten ver la punta del iceberg. Lo que están viendo ahora son los datos del Sistema Nacional Ejecutivo de Seguridad Pública. Y esto son las carpetas de investigación abiertas por presuntos delitos de violencia familiar. Y lo que aquí vemos es que no hay una tendencia demasiado clara, como ustedes pueden ver, entre lo que sucedió los primeros meses del año 2019 con los primeros meses del año 2020, que a partir del mes de marzo es cuando tenemos este confinamiento en México. Entonces, como que no queda una línea como demasiado clara. Y bueno, ¿por qué? Porque fíjense una cosa, solamente 1.6% de las mujeres que padeció, datos de la encuesta de la ENDIRE, violencia de pareja, recurrió a una agencia de seguridad pública. Y solamente 2.3% de las mujeres acudió a alguna agencia del Ministerio Público, que son las que tienen competencia para levantar una denuncia, ¿vale? Entonces, fíjense que los datos que estamos viendo aquí, pues son de la punta del iceberg,
porque el porcentaje de mujeres que se aproxima a las instituciones de procuración de justicia es muy bajo. Y estas agencias de procuración de justicia pues también están trabajando con determinadas restricciones vinculadas con la pandemia, etcétera, etcétera. Entonces, o mujeres que acudan a algún tipo de institución pública, ya sea aquellas que proveen servicios a las mujeres directamente, como por ejemplo pueden ser servicios sociales, servicios de salud. Lo que vemos es que solamente el 8.3% de las mujeres que padeció en el año 2016 alguna expresión de violencia de pareja acudió. Esto contrasta con la cifra que nos acaba de presentar Pilar y Damián, pero también contrasta con las cifras de otros países, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de España, el 26.8% sí se aproximó a la violencia, a la policía de género. Claro, ¿esto qué nos dice? Probablemente, si estamos hablando de una mujer que padece violencia situacional, que es algo esporádico, que a lo mejor solamente ha ocurrido en una ocasión donde no ha incrementado ni en severidad ni en frecuencia, pues lo podríamos comprender. Pero como hemos visto, hay un porcentaje de la población en México considerable que está envuelta en dinámicas de terrorismo íntimo y resistencia violenta que están en grave peligro de padecer consecuencias irreversibles sobre su vida. Y lo que sabemos también, parte de esa encuesta que les comentaba anteriormente, la ENDIRE, es que las mujeres que padecen precisamente terrorismo íntimo y resistencia violenta, que están en este tipo de dinámicas, son las que tienden a acudir en mayor medida a tanto instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, que son las que están en color gris, como también a instancias de la salud, como instancias de la mujer, organizaciones de la sociedad civil, salud, servicios sociales, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta sería, ¿qué tipo de mujeres se están aproximando en este contexto de pandemia a las instituciones públicas? ¿Y qué datos estamos recogiendo sobre ellas? Al respecto, sabemos que las mujeres a veces no buscan ayuda, y no buscan ayuda porque tienen miedo de las consecuencias, no confían en las autoridades. Fíjense, y esto es muy importante, que sugiere que necesitamos diferenciar entre dinámicas. Fíjense, este es el segundo rubro que dice fue algo que no tuvo importancia, ¿vale? El 30% de las mujeres en violencia situacional así lo reporta, mientras que el porcentaje de mujeres en las otras dinámicas pues es mucho más chiquito. Y si vemos otro de los indicadores, que serían los delitos de feminicidio, que aquí en México no solamente implica el asesinato por parte de una pareja íntima, sino también por parte de cualquier otra persona, pero que el móvil haya sido alguna motivación vinculada con el género. Como ustedes pueden ver, no hay tampoco una diferencia clara entre la dinámica entre los primeros meses del año y la dinámica del año 2019 con la dinámica en este periodo de confinamiento y de la pandemia. Tampoco pero sí vemos una diferencia importante en el número de llamadas vinculadas con incidentes de violencia en contra de la mujer. Estas son las llamadas al 911 que se realizan, y como ustedes pueden ver, durante el año 2019, que sería más o menos esta línea, vemos un incremento considerable en el número de llamadas producida durante estos meses del confinamiento. Y esto es importante porque lo que nos está sugiriendo es que las mujeres están haciendo uso en mayor medida de estas líneas de apoyo, pero que a pesar de que están haciendo mayor uso, no están aproximándose a instancias que pudieran ser instrumentales en prevenir, atender y sancionar la violencia de género. Habiendo dicho eso, en el caso concreto de México tenemos un problema grave porque en el mes de mayo de este año, y puedo decirlo porque ya estoy naturalizada
Cruzada Mexicana, si no me aplicaban el artículo 33 y me podían expulsar del país, el señor presidente afirmó que el 90% de las llamadas por violencia de género son falsas, ¿no? Y esto es muy grave. Y esto es muy grave porque lo que acaba generando es todavía una sensación a las mujeres que, aunque se acerquen a pedir ayuda, pues no las van a creer, ¿no? Y al mismo tiempo también, para los prestadores de servicios se siembra la idea, por así decirlo, de que las mujeres somos unas mentirosas. Entonces, es importante que incremento de las llamadas, que yo no creo que sean llamadas falsas. Evidentemente no son falsas. Sabemos cuál es el procedimiento de búsqueda de ayuda de las mujeres y es muy extenso. Pero esta situación, en el caso de México, no es menor. Que el jefe del gobierno haga este tipo de afirmaciones ante las críticas de las organizaciones de la sociedad civil de que los servicios que se están prestando probablemente no sean suficientes, pues es importante. Y aparte, lo que yo me planteo también es qué capacidad de respuesta institucional tienen nuestros estados. ¿Qué capacidad tienen? Fíjense, en el caso de México tenemos una agencia del Ministerio Público especializada por cada 216.000 mujeres. Y estas agencias tienden a estar centradas en zonas urbanas. Por otro lado, ¿qué pasa con estas mujeres para las cuales probablemente la situación de confinamiento haya exacerbado la violencia que están padeciendo, tanto ya sea la resistencia violenta como el terrorismo íntimo? ¿Qué capacidad tenemos en México si tenemos un albergue o refugio por cada 788.000 mujeres? Cuando sabemos que el 7% de la población, al menos durante el año 2016, está padeciendo este tipo de violencia. Evidentemente, estos datos están muy por debajo de la cifra que muestra Estados Unidos, donde hay un albergue o un refugio para 89.000 mujeres. Quiere decir que nosotros tenemos una capacidad 9 veces menor que en Estados Unidos. Y entonces, pues la pregunta es, bueno, pues ¿qué capacidad de respuesta tenemos y qué estamos haciendo para conocer y para proteger a las mujeres y garantizar el derecho de las mujeres, pues, a vivir una vida libre de violencia? Y ahí lo dejaría. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Súper interesante lo que vimos de los tres. Y hemos estado recibiendo varias preguntas, entonces hay algunas que son bien parecidas y justamente tienen que ver con lo que Sonia dijo al final. Y en el fondo, yo creo que no hay una respuesta probablemente, pero nos encantaría escuchar su reflexión respecto de un poco la respuesta de políticas públicas. O sea, ¿qué tan efectivo o no efectivo está haciendo las medidas que se están tomando tanto por el gobierno o el Estado chileno o el Estado mexicano para detener, para disminuir estas situaciones de violencia? Incluso hay preguntas de si en el fondo esto no es definitivamente negligencia contra las mujeres en el fondo de situaciones de violencia, pero esa es una pregunta que se ha repetido un montón, así que me encantaría escucharlos al respecto. No sé quién quiere partir. Aprovechemos la invitada internacional. Sonia, te dejo la pregunta difícil. Muchas gracias. Bueno, yo creo que la respuesta de los gobiernos, pues no la conocemos exactamente. No sabemos exactamente qué adecuaciones se están realizando para garantizar la prevención, la atención y la sanción de la violencia de género, la violencia de pareja en contra de las mujeres. Si hay iniciativas como, por ejemplo, la creación de determinadas aplicaciones donde las mujeres pueden aproximarse, ¿vale? Que me pueden parecer muy interesantes, pero en un contexto tan desigual como, por ejemplo, puede ser México, donde no hay internet en muchas zonas, donde todavía tenemos una población analfabeta, entonces, ¿qué tan efectivo? Es decir, me planteo yo. También sabemos que los servicios de atención a las mujeres que padecen violencia de pareja tienden a estar concentradas en zonas urbanas. Entonces,
¿qué está sucediendo en zonas rurales? Es así como que yo creo que la respuesta de política pública, al menos aquí en México, pues está pensada de una forma clase mediera y urbana, cuando sabemos que las condiciones en las que viven las mujeres en México son extremadamente heterogéneas. Entonces, por ejemplo, no tenemos todavía ningún estudio que nos muestre a qué capacidad están trabajando los ya reducidos servicios de atención a las mujeres. Por ejemplo, en México tenemos los centros de justicia para las mujeres, que se crean como un hostal, como un hotel de entidades donde se concentran distintos servicios. Sabemos, porque hemos hecho estudios al respecto, de que no todas las instituciones que tienen que estar representadas lo están. Sabemos que esos centros de justicia tienen horario de oficina y que los fines de semana no están abiertos. ¿Okay? Eso en condiciones normales. En estas condiciones de la pandemia que estamos viviendo, ¿cómo están trabajando? Entonces, la verdad, no hay una respuesta clara para saber cómo el gobierno está reaccionando. Creo que parte de las respuestas de los gobiernos consisten en animar, ¿no?, a las mujeres a que denuncien, y dices, bueno, como si fuera tu responsabilidad, ¿no? Es decir, tu responsabilidad es denunciar, pero van a denunciar y ¿qué se encuentran? ¿Hay alguien que les vaya a tomar la denuncia? Porque el proceso no acaba solamente en la denuncia, porque esa mujer necesita determinado apoyo de trabajo social, psicológico, orientación jurídica, etc. ¿Estamos proporcionando esos servicios o no los estamos proporcionando? Si en condiciones normales, en el caso de México, se sabe que no es así, no sé en qué porcentaje de los casos, pero sabemos que no es así. Ahora, en tiempos de la pandemia, eso ameritaría otra investigación, pero mi hipótesis sería que esos servicios se están proporcionando todavía en menor medida. Yo creo que una pregunta compleja de responder también. En parte, un poco por lo mismo que trató de decir Sonia y que hemos tratado de decir nosotros, que es que es difícil pensar la política pública cuando no hay claridad exacta de cuál es la magnitud del problema y dónde está el problema, ¿cierto? Yo tenía un comentario del tema rural-urbano, que yo creo que es lo mismo acá. Nuestro foco siempre está puesto en la violencia contra la mujer en zonas urbanas en general, que eso se replica en el mismo escenario que lo que decía Sonia, pero hay una pregunta que yo tengo, por ejemplo, de en qué medida, y que apunta también un poco a la presentación de Sonia, en qué medida tenemos más mujeres experimentando violencia de pareja o hay mayor severidad entre aquellas que ya la experimentaban, ¿cierto? Hablando de los distintos tipos de violencia, yo creo que tratar de clarificar un poco qué es lo que está pasando te va a dar más luces en torno a la respuesta que se requiere del sistema, ¿cierto? Porque la mujer, la casa de acogida es una respuesta súper extrema, ¿cierto? A la violencia más extrema, por lo mismo. Y esa es una política, pero puede ser que no aplique si es que lo que estamos viendo es, como lo vemos, el aumento de llamadas, ¿cierto? Es un aumento más quizá en la cantidad de población que experimenta violencia. Con Damián hemos comentado harto, yo creo que hay que destacar el trabajo hecho en términos de la línea WhatsApp, es algo que se implementa en el caso chileno ahora, ¿cierto? O sea, en contexto de pandemia, nos afecta nuestros datos de alguna manera, ¿ya? Literalmente. O sea, mayo-junio se echa a andar ese WhatsApp, que yo creo que es una vía concreta de respuesta a la ayuda. No es denuncia el número de WhatsApp, es consulta, ayuda, asistencia, consejo, etcétera, que trata de compensar el hecho de que la mujer no puede llamar por teléfono porque está el abusador ahí presente. En cambio, sí puede mandar un mensaje diciendo, oye, necesito ayuda en esto, y esos mensajes sí en general se derivan. Lo mismo alternativas que partieron en España, si no me equivoco, o por lo menos desde ahí lo supe yo, como esta idea de la mascarilla 19, como una forma de acudir de poder que el sistema se entere de que tú tienes una necesidad sin tener que ir a la comisaría, etcétera, etcétera. Pero obviamente, o sea, en el fondo, un tema es la falta de información, el otro tema es que se han ido generando canales paralelos y este incentivo permanente a la denuncia, pero yo creo que hay un trabajo largo que hacer y que excede a la pandemia, ¿cierto?, de lo que implica la denuncia de violencia para una mujer, que todos sabemos que tiene en Chile, como en México decía Sonia, una cosa es que el caso entre como una denuncia, otra cosa es que el caso avance en el sistema de justicia. Sabemos que el sistema de justicia es como un embudo, ¿cierto? Que en muchos casos entran, pero muy poco terminan con una condena o
con una persona como culpable, con una condena en lo concreto. Entonces, ese proceso también es un desincentivo para la mujer para denunciar, y en este caso, aún más, en el caso chileno hubo este caso emblemático donde una mujer es detenida camino a ejercer su denuncia por no tener su permiso, ¿cierto? O sea, hay dificultades puestas y más bien una falta de formación y de comprensión de lo que implica la denuncia en el caso de la mujer, que yo creo que excede un poco la pandemia, que también estaría interfiriendo con la política. Y Damián iba con... Sí, o sea, yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que dicen las dos, y el caso, o sea, voy a hablar más del caso chileno, pero mi sensación es que, claro, posterior a COVID han habido evoluciones positivas. O sea, obviamente las cifras son muy preocupantes, pero han habido mejorías en algún sentido. O sea, el hecho de que, por ejemplo, están financiando nuestro proyecto de investigación justamente enfocado en violencia muestra que hay algún interés. El problema para mí es diría como que es la línea base, que ya, y eso no es un comentario, no es como una crítica a ningún ministerio en específico, sino que a la manera que fijamos prioridades, que si estamos en un contexto en que están muriendo cientos de mujeres al año y eso lo aceptamos como sociedad, como gobierno, es gravísimo. O sea, ¿por qué no triplicamos, cuadruplicamos? ¿Por qué no aumentamos mucho el presupuesto para dedicar a violencia doméstica? No es un gasto importante, y yo creo que no es pedir mucho, sino es como que es una prioridad baja en la política pública, y es un problema gravísimo que hemos tenido hace mucho tiempo, no es algo con COVID. Y yo creo que hay cosas importantes que se puede rescatar. Por ejemplo, el punto pilar de que las personas detenidas caminan a la comisaría. O sea, por ejemplo, sabemos que en la India, cuando implementaron estaciones de policía de mujeres, aumentaron la tasa de denuncia. Entonces, ¿por qué no buscamos soluciones distintas? ¿Por qué no aumentamos el presupuesto? Para mí es poco voluntad política de no hacerlo. Yo creo que debemos simplemente poner más énfasis. Muchas gracias. Voy a cambiar de tema. Hay otro set de preguntas que tiene que ver con, llamó mucho la atención esta diferencia entre las cifras de llamadas y las cifras de denuncia. ¿Cómo interpretores se ve esta baja en las denuncias? Y lo otro es porque hay esta brecha, en el fondo, porque una cosa sube y la otra cosa baja. ¿Y cuál era la primera parte? Perdón, que se me La cortó. diferencia, porque en el fondo una tendencia va al alza, ¿no es cierto? Mientras que la que serían las llamadas y las denuncias, fundamentalmente eso llamó en particular la baja de las denuncias, porque en el fondo, ¿qué estaría explicando que bajen las denuncias? Como que hace poco sentido. Es interesante porque México y Chile aquí se parecen. Esto es hipótesis, ¿cierto? O sea, y un poco lo mismo que estábamos conversando antes. Hay una dificultad en la denuncia que la llamada tiene menos. O sea, si uno piensa el contexto actual, hay dos elementos que dificultan la denuncia, ¿cierto? El agresor en la casa, que hace más difícil que tú salgas con un argumento, y el hecho de que para poder salir, en el caso chileno, necesitas pedir un permiso en un porcentaje alto de la población. Con la llamada está el problema de que el agresor está ahí y que efectivamente llamar, pero hay que entender también que ambos mecanismos, y que por eso yo creo que es interesante la opción de mirar todos los datos administrativos que se pueden disponibles para hacerse una idea más global de lo que está ocurriendo, son distintas mediciones del mismo fenómeno, ¿ya? Porque una cosa es que tú midas denuncias realizadas, o hechos objetivos que llegan al sistema de justicia, que sabemos que es una muestra. Las llamadas son una llamada de ayuda. El teléfono del Ministerio de la Mujer en lo concreto son llamadas a veces de consejería, de casos que nunca van a ser denunciados. No es que no hayan sido denunciados porque debiesen quizá haber sido denunciados, sino que probablemente nunca van a ser denunciados. Me está pasando esto con mi pareja, ¿cómo puedo manejarlo mejor? O sea, desde ese tipo de preguntas que existen hasta en el mismo teléfono llamadas que implican una denuncia de un acto de violencia y que por lo tanto son derivados de manera correspondiente a donde tienen que ir, que es el sistema de justicia, ¿cierto? O sea, nos dan distintos indicadores, y acá apuntaba un poco la pregunta inicial que teníamos, que cómo podemos captar este fenómeno que es difícil de capturar si no es con encuestas, que es lo que decía también Sonia. O sea, primero entender bien que miden distintas cosas. Ahora, la bajada de la denuncia, y esto de nuevo, mi percepción, aquí también y Sonia pueden, es para mí preocupante, obviamente, y va a ser más preocupante aún
si es que lo que bajan son las denuncias de delitos más violentos dentro del marco de violencia intrafamiliar, ¿ya? Lo que nosotros vemos que es similar a lo de Sonia es que los femicidios, por ejemplo, que son eventos así súper poco frecuentes, entonces es muy inestable la medición en el tiempo. En el caso chileno, el femicidio siempre implica la muerte de una mujer por parte de una pareja o expareja, ¿cierto? No parecieran bajar mayormente las denuncias, que es lo que uno esperaría, ¿ya? En los estudios del sistema de justicia existe una idea como una hipótesis que plantea que donde hay un delito menos severo, acá el grado de severidad es complejo hablar en un contexto de violencia contra la mujer, pero en una escala de gravedad y severidad, los delitos menos severos tienen menos probabilidad de llegar al sistema de justicia, y eso puede ser que es lo que estamos viendo. O sea, dadas las complicaciones que se me pone para poder ir a denunciar, yo solo voy a denunciar a aquellos donde ya entra un poco el sistema de salud, ¿cierto? O sea, si yo tengo que ir al hospital a hacer, porque tengo una fractura de un brazo, ese caso va a ser más probable que sea denunciado que los otros casos. Ahora, cuando también estamos tratando de mirar un poco en esas diferencias, lo que vemos es que en general ha bajado prácticamente todo, pero todavía son resultados preliminares, y nos interesaría efectivamente saber en qué medida aquellos actos menos, de nuevo, pido disculpas de hecho por el concepto, pero menos severos, comillas, o sea, con menos consecuencias físicas, para decirlo así, en salud, tienen menor probabilidad, son justamente los que bajan en términos de denuncia. Lo cual en sí mismo es preocupante, pero un poco para tratar de entender que estamos midiendo distintos elementos dentro del mismo fenómeno. Sonia, dale. Sí, muchas gracias. Coincido completamente con lo que comenta Pilar, ¿no? Porque muchas veces las mujeres, antes de decidirse a emprender una acción penal, pues buscan orientación. Y muchas veces buscan orientación en diversas ocasiones, porque normalmente, a no ser que se trate de algo muy, muy severo, que comprometa su vida o comprometa la vida de algún otro integrante de la familia, como por ejemplo pueden ser los hijos, intentan las mujeres, y eso lo sabemos a partir de estudios cualitativos, solucionar la violencia de alguna manera, ¿no? Le prueban de la manera A, B, C, no lo voy a hacer enojar, bla, bla. Entonces eso pueden ser como distintas llamadas que las mujeres están realizando. La cual cosa sugeriría que este incremento en las tensiones, ¿vale?, derivadas de esta situación de confinamiento, pues ha podido iniciar la violencia o exacerbar esta violencia, y por eso están llamando para pedir orientación. Pero ojo, sí es importante diferenciar entre dinámica violenta, porque lo que sabemos es que aquellas mujeres que padecen esta violencia que puede comprometer su vida en mayor medida que estar en dinámicas de terrorismo íntimo o resistencia violenta, también acuden más, ¿vale? Entonces es de esperar que, y lo vemos en el caso de México, que en las denuncias no se ve una tendencia ni un patrón claro, la cual cosa sugiere que las mujeres que continúan llegando son estas mujeres que están padeciendo terrorismo íntimo y violencia, dinámicas de violencia situacional, que están asociadas al control, algo previo. Y probablemente lo que estamos viendo es un incremento en la violencia situacional, que, ojo, no quiere decir que no sea grave, porque también es grave. Lo único que la dinámica es distinta, y como hemos visto en el caso de México, las mujeres que padecen violencia situacional tienden a pensar más que no es necesario pedir ayuda, etcétera. Y por otro lado, yo quisiera también desmitificar un poco toda esta reacción penal. Es decir, muchas veces se fuerza a las mujeres o se les dice denuncia, 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 denuncia. A lo mejor la mujer no quiere denunciar. A lo mejor la mujer puede poner fin a la situación de violencia a partir de otro tipo de mecanismos. No es necesaria la denuncia para poner fin a una situación de violencia. Incluso, por ejemplo, en el caso de México sabemos que algunas agencias condicionan la prestación de servicios de psicología, trabajo social y asesoría jurídica a la interposición de una denuncia, y muchas mujeres no quieren interponer una denuncia. Hay otros mecanismos, como por ejemplo servicios sociales, como por ejemplo servicios familiares, etcétera, que también pueden ser auxiliares en
finalizar esta situación. Muchas gracias. Voy a pasar a una pregunta más, y antes del cierre, porque ya estamos llegando a la hora. Llamó harto la atención esto de las distintas formas de violencia, entonces hay una pregunta respecto de si tenemos algún tipo de información cualitativa, tal vez de las llamadas, como del contenido de las llamadas, que permita, en el fondo, hacer esta distinción entre los distintos tipos de violencia. Bueno. O sea, algo que por lo menos mirando los datos de denuncias al 149 de Carabineros, vemos que es un aumento importante tanto en violencia, que es lo que observamos, violencia física, violencia psicológica y violencia económica. O sea, lo que nosotros observamos, y de hecho el canal más importante en esta línea, los reportados, siempre ha sido la violencia psicológica. La violencia económica es de hecho lo que más se informa por 149. Entonces, en llamadas lo que vemos es que este aumento no es solamente física, o sea, es un aumento transversal en todos los tipos de violencia que se reporta. Bueno, en el caso de México es imposible porque tal y las estadísticas y los datos administrativos, que así les llamamos, no se recogen de una manera homogénea. Entonces, lo único que se anotan son los códigos de qué tipo de llamada, pero no hay información específica que nos permita diferenciar en qué tipo de dinámica. Y también la mayoría de encuestas no nos permiten, a no ser que se pregunte también cuál es la reacción que tiene la mujer ante esas situaciones de violencia. Entonces es desafortunado que no contemos con esa información, pero yo creo que como iniciativa o propuesta de política pública, pues sería muy interesante, básicamente porque la política pública para prevenir, atender y sancionar la violencia de pareja necesariamente tiene que tener en cuenta las dinámicas. Muchas gracias. Yo creo que vamos a cerrar acá porque estamos un poquitín pasados de tiempo. Me parece que una de las cosas súper interesantes de hoy día es que nos permite darnos cuenta de que Chile tiene más cosas en común, un montón de cosas en diferentes, pero también un montón de cosas en común en este tema tan terrible. Así que fue un gusto tenerlos. Les agradezco muchísimo la participación. Quiero mencionar también, Damián, de tu ex casa te mandan saludos, de la Universidad de Santiago. Están visitándolos a todos. ¿Ya? Así que gracias, Usach, por vernos. Y les agradezco mucho que estén. Nosotros vamos a seguir haciendo estos webinars, así que dejamos a toda la gente que está mirando invitada, atentos a seguirnos en las redes porque va a haber más de esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye.